Hola, 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 ¿cómo les va tanto tiempo? Estamos no exactamente iniciando el ciclo 2023 Raíces de Sefarad, porque la semana pasada tuvimos una presentación, aunque una presentación un poco distinta, porque la hicimos en un formato muy particular, por Zoom, junto a otras instituciones, y hoy sí volvemos a nuestro formato tradicional, con algunos de los colores nuevos, con un poco de forma nueva, porque siempre hay que cambiar un poco cada año. Así que bienvenidos a todos a los jueves de Raíces de Sefarad. Le doy la bienvenida a todos y también a vos, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. La verdad que es una alegría volver a estar acá y que ustedes estén ahí. Nos pone muy contentos. Tenemos un programa para por lo menos para la primera mitad de año, para sacar butacas y sentarse frente a la computadora o al teléfono a ver todo lo que tenemos preparado. Sí, tenemos toda la agenda ya hasta mitad de año, ya está todas las fechas tomadas. Y bueno, recordarles que el ritmo va a ser similar al de siempre, vamos a tener conferencias, a veces diálogos, hay una mesa redonda también que tenemos por ahí, tenemos personas de las que ya conocen y también mucha gente nueva que nos va a aportar su conocimiento y visiones que no tenemos habitualmente. Siempre vamos a tener los temas tradicionales del mundo sefaradí, vamos a hablar de las tradiciones, de la historia, por supuesto que va a estar, pero se van a encontrar con muchas novedades, como por ejemplo estoy viendo quién está saludando, que la vamos a nombrar ahora también cuando hablemos de lo que viene la próxima semana. ¿Qué le mostramos? A ver qué es lo que viene para la próxima semana. Como siempre, la presentación que les hacemos con lo que viene en pocos días. No sin antes, por supuesto, recordarles que estas charlas son absolutamente gratuitas, que las personas que participan de ellas, los conferenciantes, no cobran nada, son todos voluntarios, nos honran con su conocimiento, pero que la técnica hay que pagarla, los mails hay que pagarlos, la plataforma hay que pagarla, así que si nos quieren ayudar con algún dinerillo, estén donde estén, hay distintas formas que lo pueden hacer a través de PayPal, de Mercado Pago, de transferencia bancaria, la transferencia bancaria nacional en Argentina o internacional. Y siempre les digo que nos ayuda mucho también si hacen clic en la manito arriba de que les gusta, si es que les gusta, también nos ayuda porque permite que se replique esto mucho más y llegamos a más lugares con la cultura sefaradí. Pero como les decía, vamos a ver qué tenemos para los próximos 7 días. Bueno, vamos a anunciar que seguimos con nuestra actividad de los domingos en ladino, en judeo español, y este próximo Al-Had, domingo, vamos a tener el Teatro Sefaradí en Turquía, en vivo, claro está, con Karen Sharjon y Jojo Eskenazi desde Turquía propiamente. Esto es a la 1 del mediodía, a las 13 horas de Argentina. Hay más horarios para ubicarse dentro de sus ciudades y países en el flyer y claro está toda la información en nuestra página web sefarad.com. Para el próximo jueves tenemos una súper interesante charla y presentación del libro también, todo en uno. La charla se llama Sobrevivencias y ficciones, la colectividad sefaradí en la época de la dictadura. Esto será con la compañía de Gabriela Alfie, que está aquí mandándonos saludos, y nosotros también le mandamos a ella un gran cariño. La vamos a tener la próxima semana y estamos muy entusiasmados con escuchar este tema que tiene mucho que ver con su libro que se llama Prisionera. Así que, como ven, los temas van a ser bastante variados y diferentes este año. Y lo que venimos a presentar hoy, los sefaradíes y la modernización europea, con la profesora Alicia Benmergui, que nos acompaña ya como, no sé qué temporada estamos, como la 10, porque siempre viene a enseñarnos algo nuevo, a mostrarnos alguna cosa súper interesante. La Recordemos, profesora... Lili, discúlpame que Alicia, además de participar al menos una vez al año en nuestro ciclo Raíces de Sefarad, también da cursos de distintas temáticas
que esos sí son arancelados. Supongo que todos reciben el boletín de Sefará, donde está la información de todos esos cursos, pero la mejor señal es que mucha gente vuelve a los cursos nuevos porque le gustan mucho los cursos de Alicia. Así que va la recomendación para participar de ellos. Seguro. Y para los que no la conocen, la profesora Alicia Benmergui es profesora de historia y también cursó estudios en la carrera de Ciencias Políticas. Desde hace años dicta charlas y cursos en numerosas instituciones judías y no judías en el ámbito local e internacional. Participa como disertante en congresos y seminarios y también en programas radiales específicamente sobre historia judía. Ha escrito numerosos artículos y publicado en diferentes órganos comunitarios y extracomunitarios y dirige la revista digital Milín Cultural con gran difusión en el ámbito nacional e internacional. Hola Alicia, bienvenida. Bueno, muchas gracias por los elogios, que son extremadamente generosos para conmigo. Para Merecidos. mí es un placer estar con ustedes y además qué lindos colores, cuánta renovación para hacer está buenísimo. Así que, bueno, me alegro mucho de poder estar con ustedes y empezar a contar o tratar de contar una historia que parece ser que no es muy conocida o no demasiado difundida. Y bueno, eso es lo que siempre me gusta de vos, Alicia, es que siempre nos traes algunos tips de la historia, que uno conoce la historia general, pero estas perlitas no son tan conocidas. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos tenido la suerte, a quién se lo digo, ¿no?, de nacer en esta época donde estamos comunicados con el mundo y conseguir esas imágenes, esos videos, esas cosas increíbles, yo creo que es inestimable. Cada vez que pienso en estas cosas, digo, cuánto me alegro de haber nacido en esta época, en este periodo, de poder disfrutar de esto. Esto es algo que siempre lo tengo presente. Así que bueno, y es un placer poder estar con ustedes. Además, Marcelo, vos no dijiste, pero nosotras hacemos el curso junto con Lili. Estos cursos, sí, estos cursos, y verdaderamente es inestimable la ayuda que me presta, así que estoy muy agradecida por poder trabajar con estos temas. Bueno, Alicia, te dejamos con la gente porque porque vi el PowerPoint que tenés muchísimo para contar, así que te dejamos con todo y te escuchamos con mucha atención. Bueno, entonces comencemos con las imágenes. Y entonces acá vamos a contar esta historia que tiene que ver con el judaísmo europeo, porque en esto participaron judíos sefaradíes y también ashkenazim, o ashkenazíes. Esto ha tenido que ver, aunque no lo vamos a tratar en el día de la fecha, de las relaciones intercomunitarias, digamos, de estos dos grupos, ashkenazim y sefaradíes, que hasta tuvieron que ver con no solamente temas de negocios, sino lazos familiares, matrimonios que se hicieron entre ambas sectores de la comunidad judía. Una vez un amigo dijo que somos como ramas del mismo árbol. Y bueno, pero en este caso de lo que vamos a hablar es específicamente de estos judíos sefaradíes y sobre todo de dos familias así increíbles, pero sobre todo de una familia que es bastante notable. Así que si querés empezamos, Marcelo, a mostrar las imágenes. Acá estamos con la imagen de uno de los precursores que para el año fines del siglo XVIII fue casi el director de la comunidad judía de Francia, el presidente. Él nació no se sabe, no está seguro si nació en España o en Portugal, y hubo una especie de concurso en Francia, y Jacobo Rodríguez Pereira inventó el idioma para sordomudos, para chicos. Rodríguez Pereira parece que era bastante genial en muchas otras cosas, tenía un dominio de las matemáticas, creó un timón navegable para barcos a vela, pero fue brillante. Y fue el abuelo de dos hermanos cuya historia pretendemos contar ahora. Pero lo que sí tengo que decir es que la comunidad
más antigua o más poblada en Francia empieza, de los judíos sefaradíes, empieza en Bordeaux o Burdeos, como les guste más, y ahí fue a donde se establecieron judíos que se escaparon o se fueron de España, de la España cuya Inquisición perseguía a los judíos que ocultamente practicaban el judaísmo y que después van a hacer lo mismo en Portugal. Así que se van a establecer ahí y después van a estar en París, y también son los judíos que tuvieron que ver con el Carpentras, con Aviñón, donde ahí vivían los que fueron llamados judíos del Papa, y formaron una comunidad sefaradí, estos judíos del Carpentras. Tal es así que, por ejemplo, los judíos del Carpentras tenían el apellido Vidal, y el apellido Vidal en Francia es un típico apellido proveniente de estos judíos. Así que si seguimos con las imágenes, vamos a seguir hablando de la historia de estos judíos sefaradíes que se establecen en Rodríguez Pereira establece el primer cementerio sefaradí. No había todavía judíos ashkenazim. Estos judíos sefaradíes también, debo decir que en un momento dado constituyeron también una especie de élite en la sociedad judía francesa en general, porque eran refinados, cultos y muchos de ellos muy adinerados. Este cementerio, hasta que fueron trasladados después al otro cementerio que creo, no sé si era el de Père Lachaise o también el de Montmartre, fue hecho en la calle La Villette. Acá tenemos cómo era el antiguo cementerio en 1780. Continuemos entonces, ustedes ven, son tumbas muy antiguas, y quiero mostrar, porque lo que les pasó a estos, esta es una típica sinagoga sefaradí que hay en Bordeaux hay un cementerio. No vamos a mostrar todas las imágenes porque si no, no vamos a poder terminar contando esta historia tan interesante y apasionante, por lo menos para mí lo es. Y estos judíos construyen, tienen un incendio, y para 1880 reconstruyeron esta sinagoga. Lo que pasó, y se los quiero contar, no quiero dejar que esto pase de lado. Los judíos que eran de ahí de Bordeaux, en 1200, cuando vino el nazismo y los nazis invadieron Francia, 1200 de estos judíos fueron llevados a los campos de concentración y fueron asesinados. Así que es importante que se sepa hacer esta relación de un presente, de un pasado que no es nada lejano, con algo mucho más antiguo, porque para estos judíos llegaron más o menos en el siglo XVI a Bordeaux. Es bueno recordarlo y saberlo y tenerlo presente. Sigamos. Y acá tenemos a Olín Rodríguez. ¿Por qué estoy poniendo a Olín Rodríguez? Porque Olín Rodríguez, que pertenecía a una destacada familia sefaradí, a sus padres ambos lo eran, él era sansimoniano. Estos judíos, lo mismo que después los hermanos Pereire también van a ser, eran como precursores del socialismo. Y Olín Rodríguez era alguien bastante genial, lo suficientemente genial para hacer todo un problema o un tema sobre las matemáticas, y creó una fórmula que es llamada la fórmula de Rodríguez. Él fue un economista, un banquero, un filósofo, un filántropo, y además de eso, un socialista. Bueno, no sé si le hubieran dicho a los sansimonianos en esa época que eran socialistas, pero yo después les voy a explicar brevemente quién era Saint-Simon. Saint-Simon, y estos son estos dos hermanos, que también eran los dos, y lo mismo que Olín Rodríguez, eran de Bordeaux, eran originarios de Bordeaux. ¿Qué era el saint-simonismo en esa época? Bueno, Saint-Simon es alguien que cree, que rechaza absolutamente todo lo que tiene que ver con la aristocracia, la nobleza, la iglesia, y cree que esto es un periodo que hay que dejar atrás, que hay que crear industrias, que hay que crear trabajo, que los pobres deben ser educados para ser buenos obreros y tener mejores condiciones de vida. Entonces él propone las actividades mercantiles, bancarias, el desarrollo de una economía lo suficientemente
productiva para que la gente tenga para tener una vida mucho más saludable y una vida que deje atrás la miseria de los años donde vivían oprimidos. Y en estos, tanto Lynn Rodríguez como otros judíos, y especialmente los hermanos Pereire, que eran los nietos de Jacob Pereire, fueron saint-simonianos. Y bueno, vamos a contar la historia de ellos. Acá tenemos, a mí no es primero que él con Napoleón tenía poco que ver, porque era nieto de Josefina, la que fue la mujer de Napoleón. Pero Napoleón hizo una cosa junto con el barón Haussmann, que fue la modernización de París. El barón Haussmann es el que hizo ese trazado de esas avenidas anchas, de ese arco de triunfo. Y una de las cosas que se hicieron en París fue eliminar las calles angostas, el campo de Marte o algo así, donde constantemente se producían movimientos revolucionarios, donde la gente que se rebelaba tenía lugares donde esconderse. Y entonces tratan de hacer de París esa ciudad moderna, la cual fue copiada por montones de ciudades, incluso Buenos Aires también copia un poco ese diseño que tiene esta ciudad, pero Napoleón Bonaparte es derrotado en 1870 por los prusianos, que ahí se va a crear el Estado de Alemania, y bueno, y ahí él es el último emperador, la última monarquía así oficial que va a gobernar Francia. Y él es el que primero tuvo un banquero, este banquero perteneció a la familia Fuld, era judío, después no sé si se convirtió o no, porque estas cosas solían pasar en Europa, pero lo cierto es que prácticamente tuvo que ver con un periodo bastante próspero de esta economía hasta que termina con esta desastrosa derrota. Podemos continuar. Bueno, acá tenemos las fotos de los hermanos Emile e Isaac Pereire, que eran pobres. El padre de ellos parece ser que fue guillotinado, no sé si en la época de la Revolución. Hay que tener en cuenta que los judíos participaron en la Revolución, que participaron cuando se hace el primer gobierno con Napoleón, primero con los judíos, pero además no solo con los judíos, sino también en la Revolución Francesa, y hubo una familia Furtado, y hubo un rabino Enríquez. Todos estos judíos sefaradíes tuvieron participación en esta historia prematura de Francia. Y lo que estamos mirando acá es alguna de las cosas que ellos hicieron. Sigamos. Bueno, acá lo tenemos a Isaac Pereire. Ellos empiezan trabajando, eran muy hábiles y capaces, venían de mucha miseria, la madre había quedado viuda y la habían pasado muy mal, y ellos empiezan a trabajar en la firma de los Rothschild y aprenden muchas cosas ahí. Y después de estar bastante tiempo trabajando en los Rothschild y aprendiendo el oficio de banqueros, de todo lo que son las propiedades inmobiliarias, ya los Rothschild son la gran familia, van a empezar a trabajar por su propia cuenta. Y aquí veremos una serie de cosas que para mí son sorprendentes y notables, por la capacidad que tuvieron de crear ese mundo nuevo. Es un mundo nuevo en el que ellos van a participar. ¿Por qué? Porque empieza un tiempo diferente en Europa, más allá de lo que hace Haussmann, las ciudades eran ciudades hacinadas, no tenían, donde la gente vivía así, hacinada, con medios de transporte elementales y primitivos, sin medios de transporte que les permitiera viajar grandes distancias, sin agua corriente, sin las cosas elementales para tener una vida más civilizada de lo que había existido hasta ese momento. Y además porque el capitalismo empieza a emerger con fuerzas. Todos sabemos que nace en Inglaterra, pero después los europeos aprenden de los ingleses, que son los que crearon los ferrocarriles y ese mundo que nosotros conocemos, pero van a desarrollar su propia
van a tener que ver con la creación de un mundo nuevo para una forma nueva de la economía. Y acá tenemos uno de los primeros ferrocarriles que ellos crearon. Bueno, sigamos. Yo todo el tiempo estoy mirando. Ven, acá tenemos una pintura, uno de los grandes, que lo que pinta es la estación Saint-Lazare. El que ha ido a París o el que va a ir, la puede ir a visitar y pensar que esta fue la primera estación donde llegó el tren, y acá está pintado por Claude Monet. Claude Monet, que era un extraordinario pintor y que también en un momento dado, y ya se los voy a contar cuándo, fue amigo de los judíos, porque no todos los grandes pintores franceses fueron amigos de los judíos. Bueno, sigamos. Entonces acá estos van a ser así. Van a crear un banco de pequeños ahorristas, porque bueno, ellos creen en eso. Y con ese banco de los pequeños ahorristas van a ir creando fondos para ir desarrollando las obras que ese mundo nuevo necesita. Quiero decirles 3 cosas. La primera, los judíos no fueron los únicos banqueros y financistas, pero fueron muy destacados en esto. Cuando estoy hablando de ellos, también estoy hablando de los Rothschild y de muchas otras familias que se instalan en Francia a fines del siglo XIX. Francia, para fines del siglo XIX, se convierte en la meca, en la aspiración de un montón de europeos, y sobre todo porque en Francia los judíos consiguieron la emancipación bajo los dominios, bajo el gobierno de Napoleón I, y nunca les fue quitada. Fueron declarados ciudadanos de igual derecho junto con los holandeses, los de los Países Bajos, y eso nunca lo perdieron. Así que mucha gente prefería vivir en un lugar donde tenía la misma y no tenía tanto conflicto con el tema de la ciudadanía. Y además porque, ¿se acuerdan? Hubo una exposición universal también muy importante, y entonces vienen y se establecen acá. También debo decir que había otros grupos de banqueros que rivalizaban con los de los judíos, porque acá vamos a hablar solo de los sefaradíes, pero estos sefaradíes tenían sociedades y negocios con los ashkenazim y también con los que no eran ashkenazim. Digo, por ejemplo, en la fundación del Banco Paribas, que estuvimos escuchando que estuvo con problemas, que todavía existe. Estoy hablando de los Camondo, estoy hablando de familias muy, pero muy importantes. Pero también había banqueros protestantes y católicos. Y había grandes competencias, y a veces el asunto de las cuestiones sobre antisemitismo también desempeñaban su rol. Digo, para contar una historia más o menos completa. Acá tenemos todo lo que ellos abarcan en estos negocios, estos hermanos que son una máquina de hacer cosas, de construir cosas, que es una cosa muy notable. Y acá los tenemos cuando inauguran el barco que era el de la emperatriz Eugenia. Eugenia se llamaba la mujer de Napoleón. Se ve que esto era todavía, este barco fue votado en épocas donde todavía estaba Napoleón III gobernando. Es antes de 1870. Sigamos, por favor. Bueno, acá los tenemos a ellos, es una foto de la época. Ellos tenían su propio muelle, lo habían construido, y acá están esperando la llegada de un transatlántico. Porque ¿a qué se dedicaron ellos? Ellos se dedicaron, y esto es algo que también hicieron con los Rothschild, a construir ferrocarriles, que eran un medio imprescindible para el traslado de las mercaderías en todo este mundo de negocios que empieza a desarrollarse. Los caminos eran muy malos, había que empezar a construirlos. Cuando vamos a Europa nos parece que Europa siempre fue así. No, la Europa moderna que conocemos tiene que ver con esta gente que se dedicó a construir ciudades, puertos. Entonces eran ferrocarriles que de repente llegaban al puerto donde se bajaban los pasajeros y podían embarcarse. Y embarcarse para viajar a Estados Unidos, porque ellos van a hacer paquebotes que van a cruzar el Atlántico y van a llegar hasta Nueva York. Esto es algo muy importante para la época en que lo hicieron. Es cuando se terminan los grandes veleros y están estos viajes que tienen que ver además con los viajes inmigratorios. Esto es algo
importante para tener en cuenta. Acá estaban ellos esperando, miren cómo están vestidos. Bueno, todos sabemos que Francia tiene un clima, yo diría que peor que el de Inglaterra, donde llueve, hace mucho frío en invierno, y el invierno es más tardío, y acá ellos estaban esperando la llegada de uno de estos barcos. Sigamos. Acá tenemos el que salía de Le Havre y llegaba a Nueva York. Miren qué barco importante, que empiezan a tener también todo este desarrollo que ellos van a ejercer sobre la economía, y es algo notable todo lo que llegaron a hacer. Vamos a seguir mostrándoles porque para mí es sorprendente todo lo que fueron capaces de hacer. Sigamos. Acá tenemos un mapa porque ellos hacen conexiones de estos barcos que se van a conectar junto con el norte de África, con Argelia y Túnez en especial, que van a repartir correspondencia, mercaderías. Entonces están y lo hacen desde Marsella, porque además ellos también construyeron una ruta que iba desde París hasta Marsella, hasta los caminos había que hacer placas, había que hacer todo. Era un mundo nuevo que construyeron todos estos financistas y esta gente de negocios. Así que sigamos mostrando todo lo que ellos en qué cosas no estuvieron. Acá tenemos estos barcos que son los primeros, que son estos que ven, contienen estos con ruedas y todavía usan. Tuvimos y mostramos los distintos modos de navegación. Y acá tenemos Arcachon. Ellos crean la primera villa invernal de baños termales. Son a los primeros que se le ocurre que hay una nueva burguesía que aprende a vivir mejor, y entonces hacen esta villa, la construyen, también porque para eso sirven los trenes que ellos hacen, ya lo veremos, que recorren y puede ir la gente en invierno cuando es terriblemente frío París. Acá es un clima mejor, y además pueden eludir con estos baños termales el rudo invierno parisino o el del resto de Francia. Vamos a ver, eran unos lindos hoteles. Cuidemos, por favor, Marcelito. Acá tenemos cómo ellos empiezan a construir. Arcachon, por supuesto, sigue existiendo, y es una estación balnearia invernal. En 1864 es toda una novedad, y es una cosa preciosa y muy interesante que se construye por primera vez en Francia. O sea que esta gente tenía una gran capacidad inventiva y creativa. Son ellos también los que van a construir junto con los Rothschild, y eso lo hacen, más allá de que tenían una rivalidad y una antipatía mutua. Los Rothschild estaban muy indignados con ellos. Les hicieron una mansión cerca a la de ellos, después de haberlos tenido de empleaditos, yo no diría de empleaduchos, pero más o menos. Lo que hicieron, y eso lo vamos a ver después en un video que tenemos ahí, los Rothschild y los Pereire, ellos ya ustedes se dan cuenta que el apellido de ellos ya es un apellido afrancesado, construyen los ferrocarriles del norte de España. España consigue tener sus propios ferrocarriles y toda una cuestión de traslados porque se construye allí, y parece ser también en Austria, y parece ser que también hasta Rusia. Y acá tenemos donde ellos hicieron su edificio, donde que instalaron el Banco Mobiliario, Le Banque Mobiliaire en francés. El Banco Mobiliario, que después, ustedes saben, que todo en París se conservaron las fachadas para no perder ese estilo que París tuvo, y todos los que vamos por ahí, o tuvimos la suerte de poder estar por ahí, lo sabemos, pero que ahora ese es el famoso Hotel Ritz, donde iba a veranear o donde iban de sesión, por ejemplo, acá en la Argentina, las familias más paquetas, las que serán los argentinos que tiraban en manteca al techo, y es uno de los hoteles más lujosos aún en la fecha. Este edificio fue construido como el gran banco que habían hecho los hermanos Pereire. Hay una avenida también preciosa,
en París, por lo menos para mí es preciosa, que es la Rue Rivoli. Y también fue construida por los hermanos, en sus desarrollos inmobiliarios, por los hermanos Pereire. Sigamos. Acá tenemos, ven, esto es lo que hay ahora, está el Boulevard Pereire, recuerda, yo me imagino que la mayor parte de la gente es la 17ª circunscripción en la que se divide París, y está este Boulevard Pereire que unía París con Saint-Germain, que es lo primero que se hizo. Pero bueno, lo hicieron ellos, a pesar de que muy poca gente los recuerda o no sepa de quién se trata. Bueno, sigamos con esta acá. Ellos llegan a tener una enorme fortuna. Uno de ellos se casa con una sobrina. Hay quien dice que ellos se convierten y dejan el judaísmo. Así no fue. Siguieron siendo judíos. Tenían también viñedos. Ahí parece ser en Burdeos. Pero bueno, después les voy a contar qué pasó con ellos. Y esta era la mansión que tenían, que la hacen con todo. Y además se convirtieron también en coleccionistas de arte, pero nunca tuvieron la envergadura como coleccionistas que las que tuvieron, por ejemplo, los Camondo o otras familias. Así que bueno, ese palacio estaba instalado cerca de los Rothschild, que nunca les perdonaron este ascenso social y económico que rivalizó con el poder que ellos tuvieron. No importa, porque finalmente, pobres Pereire, finalmente quebraron, y bueno, de esto se sabe poco y nada. Lo que hicieron también los Pereire es comprar Parc Monceau. Para los que tuvimos la suerte de estar ahí, ese es un barrio hermosísimo, y ellos lotean Parc Monceau, y cuando vienen los Camondo, que son los Rothschild del Oriente, fueron llamados, los judíos sefaradíes que se van de Turquía, porque ya, bueno, no es muy amistosa la relación que tienen. Creo que era todavía el Imperio Otomano, pero más moderno. Entonces deciden instalarse en París. Y les compran, ellos le venden un trozo de terreno. No fue a los únicos que les vendieron. Ahí hay otros palacios y también que no solo eran de judíos. Y acá va a estar el palacio, el museo de Nissim Camondo. Es precioso, y después, si podemos, vamos a mirar, aunque sea un poquito, de cómo era este hermoso palacio de los Camondo, sobre todo de Moïse Camondo, que tuvo un final tan trágico esta familia. Bueno, aquí nosotros les vamos a mostrar un video que se hizo. Es un video corto, no podemos mostrarlo completo, pero los que llaman, está tomado la historia de una novela que se llamó Los Hermanos Pereire, la novela del capitalismo dichoso. La hizo Michel Cardoze. Supongo que Cardoze es un apellido sefaradí, afrancesado, así que lo miramos un poquito para ver qué fue todo lo que hicieron ellos, por si se nos olvidó algo. Pourquoi ces bâtisseurs n'étaient-ils pas devenus des gloires nationales? Car voilà deux frères, Émile et Isaac Pereire, dont le parcours et l'œuvre gigantesques ont disparu de nos écrans radars. Et pourtant, l'œuvre, elle est là, sous nos yeux. La ligne Paris-Saint-Germain, la première gare Saint-Lazare, la compagnie des chemins de fer du Midi qui relie Bordeaux à la Méditerranée via Toulouse, une des ancêtres de la SNCF, du TGV, de l'aménagement du territoire. Arcachon et sa ville d'hiver, l'hôtellerie de luxe à Paris, l'immobilier autour du parc et de la plaine Monceau, la rue de la République à Marseille, la compagnie générale transatlantique, les premiers paquebots de passagers, les chantiers de Penhoët, le service postal en Algérie et Tunisie, et puis des conserveries, des salines, des blanchisseries, des compagnies d'éclairage et de chauffage dans le Paris de Haussmann, des assurances, Confiance, Paternelle, Phoenix en Espagne.
les chemins de fer en Russie, en Autriche, en Espagne, l'invention d'un modèle de banque, des projets, des réalisations, jusqu'en Turquie. Alors d'où viennent ces entrepreneurs? De quelle histoire surgissent-ils? Leur grand-père a fut célèbre, leur père a failli être guillotiné, et leur maman fut très pauvre. Bueno, vieron, nos costó un montón. Es un trabajo que hicimos entre Marcelo y yo, esta traducción, para que se pudiera entender directamente. Pero bueno, ustedes se dieron cuenta. Lo que pasa es que es una imagen breve, porque si no, no podríamos contar el resto de esta historia. Así que ya vieron quiénes fueron estos hermanos, después quiebran, las circunstancias económicas no los favorecen, y bueno, y desaparecen de una historia que los trató bastante injustamente, de acuerdo a lo que dice también esta breve, este breve video que logramos utilizar. Sigamos, Marcelito. Bueno, ¿qué otros sefaradíes así notables tuvo? Debo decir que hay muchos más, que no pude contar lo de todos los sefaradíes que hubo aquí y qué cosas hicieron. En general también voy a decir que hubo numerosos también judíos ashkenazim, estuvo, qué sé yo, si ustedes piensan, estaba pensando que Citroën, parece ser que también, no lo puse acá, el que creó el famoso coche, el más francés de todos, era un judío que venía de judíos sefaradíes también de Ámsterdam. Pero acá lo tenemos a Fromental Alevi. Alevi fue el que fue un extraordinario músico, y parece ser que la ópera La Judía es una ópera notable que se contó muchas veces, que se cantó, se puso en escena, y este aquí un maravilloso milagro. Le gustó a Wagner, que detestaba tanto a los judíos y hablaba tan mal de ellos. Pero parece ser que esta fue una ópera así muy exitosa, muy vista en esa época, había que tener bastante coraje. Él se muere en 1862, así que piensen que es bastante tempranamente que él se pone y hace esta historia sobre esta judía, que tiene toda una escenografía y es algo muy importante, y él fue el profesor de música, de muchos músicos importantísimos en la historia de la música. Tanto esto fue así que fue el profesor de Bizet, que se casó con su hija Geneviève. Así que sigamos contando cosas sobre estos judíos sefaradíes. Acá tenemos a Geneviève Alevi. Geneviève Alevi fue la hija de Jacques Fromental Alevi y de Leonie Rodríguez Enríquez. Cuando parece ser que la mamá de ella era muy depresiva, la mamá de Geneviève, pero cuando se quedó viuda pasó un mal tiempo, pero que después se recuperó, y parece ser que fue una escultora también bastante importante. Es que estamos hablando de gente con una cultura, con una condición económica y con una cultura importantísima. Y ella después se casó con Georges Bizet, pobre, que pasó mucha miseria, la pasó bastante mal, es un gran músico, y ella se queda viuda después que él muere, que la pasa tan mal, y después se casa con Émile Strauss. Tengo que decir que Geneviève Alevi fue una de las anfitrionas más importantes de París. Y fue tan importante Geneviève que en un momento dado, cuando empieza todo el drama del caso Dreyfus, Geneviève va a trabajar muchísimo con otros judíos para tratar de que se demuestre la inocencia de este capitán Dreyfus, que fue tan atacado y que dividió la opinión francesa, la opinión pública la dividió en dos. Acá no lo voy a mostrar, pero hay una parte donde en la época de Dreyfus mostraba cómo la gente se sentaba a la mesa, las familias y los amigos, y conversaban todos amigablemente hasta que esa mesa terminaba partida en dos porque se terminaban matando. Bueno, estos judíos, los judíos sefaradíes y los judíos ashkenazim, lucharon todos juntos por demostrar y por ayudar a evitar que se cometiera la terrible injusticia que se cometió
con el pobre capitán Dreyfus. Y ella fue una de las figuras más importantes en esta lucha que se llevó a cabo. Acá creo que dejé dicho que ella se terminó casando con el abogado de los Rothschild, que las malas lenguas dicen que era el hijo, no queda bien decir la palabra bastardo, no la voy a decir, pero con un hijo ilegal que tuvo uno de los Rothschild y era Emile Strauss. Con él se casó. Bueno, sigamos. Y acá tenemos otro sefaradí insigne, Adolphe Crémier. Adolphe Crémier fue el fundador de la Alliance Israélite Universelle. Adolphe Crémier, que además de haber sido un ministro del gobierno francés, era un masón, pero además era profundamente judío. Y a él, no sé si para bien o para mal, lo que le debieron los judíos de Argelia es que él, mientras Francia dominó Argelia y se apoderó de Argelia, les concedió en 1870 la nacionalidad francesa a los judíos argelinos. ¿Cuánto los favoreció esto? Bueno, sería cuestión para hablarla en otro momento, pero lo que él quiso fue que estos judíos que vivían en Argelia tuvieran la misma igualdad y él les concedió los derechos. Él era un masón, un patriótico y fervoroso patriota francés y también muy judío. Y tan judío fue que fue el fundador de la Alianza Israelita Universal, después que hubo un drama terrible, muy penoso, que tuvo lugar en Siria, en Damasco, donde los judíos sufrieron una falsa acusación de que había desaparecido un monje y un cura y que se dijo que los judíos los habían asesinado. Esto está para el año más 1840 y pico. Nunca había pasado en el Medio Oriente una cosa así. Y la comunidad judía, los líderes más importantes fueron encarcelados, hasta encarcelaron a chicos, fue terrible. Y en esto participó, no solamente, participó lo que yo llamo siempre el Congreso Judío Mundial, que es otro líder de la comunidad judía, que es el Barón de Montefiore, que merece su propio capítulo en esta historia que estamos contando aquí, y los Camondo, todos intercedieron por la libertad de estos y finalmente fue que lo consiguieron, pero lo que se dieron cuenta estos judíos franceses que era necesario tratar de educar, y además lo van a hacer con la cultura francesa y van a fundar la Alianza Israelita Universal para darle a estos judíos que están viviendo en un mundo que lentamente cada vez se hunde en la ignorancia y en el atraso, para que los judíos que vivieran en esos países pudieran participar en el mundo moderno. Estamos hablando de judíos sefaradíes. Y acá tenemos a uno de los rabinos, un personaje notable, que fue también Eli Aristidas Truk. Él también fue uno de los fundadores de la Alianza, y además era alguien que cuando estaba en la sinagoga y se dirigía a sus correligionarios, muchas veces decía cosas bastante densas y no muy del agrado, así que gente influyente logró que lo desplazaran y lo mandaron a Bélgica, y él fue el gran rabino en Bélgica entre 1866 y 1879. Una figura notable, este gran rabino que tuvo un hijo también notable y también un participante de esta Alianza Israelita Universal, que finalmente fue sostenida por el barón Hirsch, porque él tenía una fortuna muy grande y porque a su mujer le preocupaba muchísimo el destino, sobre todo de los judíos de Turquía. Y bueno, aquí tenemos todos estos personajes, nos quedan otros. ¿Por qué les muestro acá la familia Cahen d'Ambert? Bueno, parece ser que ellos sefaradíes no eran, pero tienen que ver con esta familia. Los Cahen d'Ambert, hay quien dice que eran de Amberes, y hay quien dice que eran los judíos del norte de Francia, donde estaba la gran comunidad ashkenazí. Y acá lo tenemos al
al conde. Esta es toda una pintura, la pintura del medio son las dos nenas que pintó Renoir. Renoir era profundamente antisemita y detestaba a esta familia porque dice que no fueron capaces de apreciar su arte y los colgaron en la habitación de los criados, en los lugares donde no se veía. Las pinturas de Renoir, ustedes se dan cuenta. Bueno, y acá está la mujer de él, la madre de estas dos nenas, era una judía de una familia Morpurgo, de origen italiano. Ustedes saben, el apellido Morpurgo es de Marburg, así que posiblemente no hayan sido sefaríes ninguno de los dos. Pero una de estas nenas fue la que se casó con uno de los Camondo. Así que este cuadro fue muy famoso, estaba ahí en Río, no sé si cuando se quemó un museo en Río se quemó este cuadro, porque hace como 2 o 3 años que se quemó un museo, pero esta pintura fue muy, pero muy famosa. Parece ser que la otra nena, no me quiero equivocar, no quiero decir algo que no está bien, no estoy muy segura, tal vez creo que murió en Auschwitz, pero bueno, no se lo firmo, cualquier cosa averigüen ustedes. Bueno, sigamos. Acá tenemos la historia de Moïse Camondo. Moïse Camondo es el de los... son 2 primos que van a quedar de esta familia muy famosa. Uno es que se fueron de Turquía y que además fueron los primeros judíos que tuvieron el título de condes. Ustedes saben que a los judíos, cuando les dieron títulos de nobleza, miro el reloj todo el tiempo porque estoy tratando de terminar a tiempo, los Camondo reciben este título de nobleza, de condes, porque ya les dije, a los judíos los nombraban nobles hasta varones, después de ninguna manera. Creo que después hubo uno en Inglaterra que fue un marqués, pero no más de eso. Y a ellos se les dio este título nobiliario, se los dio el rey Víctor Emanuel II, en reconocimiento en 1867 por el sostén financiero que le había dado para los Camondo para la reunificación de Italia. Y bueno, ellos se establecen en París en el año 1869. Continuemos, Marcelito. Bueno, los tenemos a estos 2 primos, uno es Moïse y el otro es Nissim. Moïse, el que se casó con la Irene Cahen d'Ambert, fue un matrimonio. Yo estuve en el palacio del museo. Se los cuento simplemente porque me tomé el tiempo de mirar todo el trato, eran cuadernos, hojas y hojas de todo lo que intercambiaron como dote, toda la fortuna que se intercambió ahí. Ese es un palacio que es uno de los, no es de los más conocidos, se llama Nissim Camondo, pero los Camondo hicieron tanto por la cultura francesa y en sentido que también merecen ser recordados y respetados. Y también, salvo una de ellas que fue la hija de Moïse, que se convirtió al catolicismo y murió junto con su marido y con sus hijos ahí en Auschwitz, asesinada por los nazis, estos 2 hermanos hicieron un aporte enorme a la cultura francesa. Sigamos. Acá tenemos todo de Nissim, del primo de ellos, que él vivía en otro lugar. Ustedes miren cómo era el departamento, lleno toda de piezas de colección, porque ellos eran coleccionistas de arte, eran coleccionistas y mecenas. Vivía en la avenida de los Champs-Élysées y además él fue un músico y fue un importante además de compositor, hizo una obra de teatro y además ayudó a músicos y lo ayudó a Struck, el hijo del rabino, a construir una de las cosas más preciosas que tiene París, que la vamos a ver en un ratito. Sigamos, pero él muere joven, muere mucho antes. Acá lo tenemos, no es Nissim, es Isaac de Camondo. Miren, acá está una foto con las más importantes pintores y músicos de Francia, pero él se muere antes y se muere soltero. Y bueno, y él deja su herencia, que son 50 cuadros de los más importantes. La colección que él dejó fue notable, y él se la deja al Louvre, y el Louvre no la quiere aceptar.
y él la deja por 50 años y deja que no se separe de los más grandes pintores de Francia, no solo de Francia, sino de otros lugares, pero sobre todo de los expresionistas. Y Louvre no lo quiere, porque además los expresionistas eran una novedad en esa época y no es un arte. Hay que decir que el expresionismo surge cuando surge la fotografía, y entonces ya los pintores no son llamados a reproducir imágenes porque empieza la fotografía a transmitir mucho mejor que la pintura, y entonces aparecen nuevas formas de expresión de la pintura. Y ya veremos que Judío fue un precursor de todo esto. Y bueno, él deja su colección por 50 años, se va a exhibir en el Louvre, toda junta, o si no, esa donación se retira. Y el Louvre se la tuvo que aguantar, porque había ahí, y había de pintores vivos, pero bueno, esa condición, y finalmente la acepta. Es algo lo más notable que tiene el arte de Francia, los más grandes pintores. Sigamos. Acá tenemos a René Sargent, que es el que hizo el museo que mandó a hacer Moïse. Moïse también era un gran coleccionista de arte, y también era muy amigo de Marcel Proust, el novelista de En busca del tiempo perdido. Y este palacio que existe allá, y acá en Buenos Aires es una copia también del Museo de Arte Decorativo. Cuando pasen por ahí, prestenle atención, mírenlo, porque es una copia, es una reproducción de lo que era el Palacio de María Antonieta, allá en Versalles. Y se va a constituir como una especie de joyero, dice un texto, de esta colección notable que hizo Moïse. Moïse tenía un hijo que adoraba. Cuando se separa de su mujer, porque su mujer se divorcia, se va, ella era una chica habilidosa, pero además era mucho menor que él, se va con un italiano, un conde italiano, y él se queda con los hijos. Y entonces tenían un hijo que adoraban, y este joven va a ser un aviador que va a combatir en la Primera Guerra Mundial. Este era un hijo adorado, él era Nissim, y él le iba a dejar esta colección para su hijo, que estaba en este palacio, pero se cae el avión, él se mata, y entonces él deja su palacio en memoria de su hijo Nissim de Camondo, como una herencia a Francia. Sigamos. Acá tenemos lo que dice, era Madame Léon Reynard, que era Née Beatriz de Camondo, porque ella, Beatriz, la hija de Moïse, se casa con Léon Reynard, que era el hijo también de una familia. Los Reynard fueron una familia importantísima, banqueros de origen alemán y gente de una cultura increíble. Y acá cuenta, abajo en el palacio está, yo saqué esta foto, que dice que están Beatriz de Camondo, junto con su marido, sus hijos Fanny y Bertrand, son los últimos descendientes del donador, que fueron deportados en 1944 y fueron asesinados en 1944 en Auschwitz. Yo estuve en el museo tiene un televisor, no sé cómo es ahora, donde pasan la película, y les voy a contar que la mayor parte de los museos, generalmente hay mucha gente, la mayor parte de la gente que yo no le pregunto a quién, qué es cada uno, pero uno se da cuenta que no son judíos. Y ahí hay una colección de arte increíble, pero cuando se cuenta esa historia y de repente la pantalla se termina con esto y se pone negra, hay como una cosa por parte de la gente preguntándose cómo fue posible. Bueno, cómo fue posible, parte de toda esta historia, cómo fue posible. Sigamos. Y acá tenemos a Camille Pissarro. Camille Pissarro fue un pintor de origen sefaradí, nacido en el Caribe, y que fue un precursor del impresionismo. Yo debo contarles que él fue maestro de gran parte de Cézanne, de los grandes pintores, y él es el primero que empieza a pintar de esta manera, y después, y además se exhibe esa pintura, y empieza a darle vuelo, y empieza a difundirla. Así que, y además Pissarro, cuando empieza el caso Dreyfus, lo que pasa es que Renoir, otros pintores son terriblemente antisemitas y son
enemigos acérrimos de todo de Dreyfus. Entonces ahí se termina esta amistad. Cada uno elige el bando en que quiere estar. Y estos judíos, también sefaradíes, se dan cuenta cuál es el que les corresponde a ellos. Así que sigamos porque ya quiero terminar. Lo que estoy mostrándoles ahora tiene que ver con la primera sinagoga que se construye, estos judíos que son del rito portugués. Acá los tenemos en un dibujo que están entre los siglos XVIII y XIX. Y sigamos mostrando cómo fue esta sinagoga, quién participó y fue el que la mandó a construir. Sigamos. Acá tenemos la invitación a la inauguración del templo israelita del rito español portugués sefaradí. Esta sinagoga fue fundada el 3 de septiembre de 1877 a las 3 de la tarde. Y bueno, esta sinagoga todavía existe, miremosla para saber que también esto forma parte de este pasado sefaradí de París. Mostrémosle cómo era. Acá está el que puso todo su dinero y todo uno de los benefactores, se llamaba Daniel Osiris Iflá, creo que es, y que era, pero no fue solo él el que puso, los Camondo, también los Pereire, todas estas gentes. Este templo ha sido elevado, y fíjense, es una sinagoga preciosa, por dentro es hermosa, tiene la bimá en el centro, como siempre ha sido la tradición entre el judaísmo sefaradí. Miren qué preciosa, y esta es la sinagoga. Hay otras sinagogas hermosas, la de la Victoire, todo esto, pero bueno, esta es la que está en París y que dejaron parte de todas estas grandes familias que querían tener una sinagoga con sus propias modalidades y formas, como sabemos que existe dentro de los distintos grupos judíos. Sigamos. Y acá lo que les estoy mostrando es el enemigo enconado, odioso y repelente, que fue Edouard Dumont. Edouard Dumont fue un antisemita terrible que persiguió a los judíos con un empeño y con una hazaña. Fue el que desarrolló todo eso durante, no solo contra los Camondo, a los que persiguió con una hazaña, y lo mismo van a ver, pero y que después va a tener que ver con el caso Dreyfus, porque bueno, existían notorios y notables antisemitas también por aquella época. Sigamos. Y acá tenemos a Struck. Gabriel Astruc fue el hijo del rabino, y él era un amante de las artes. Persiguió a todo el mundo, y uno de los donantes de él fue Moïse Camondo, que le dio el dinero, pero él persiguió a todo el mundo porque él quería construir un teatro para transmitir la forma de la música diferente que se estaba haciendo en esa época. Así que este es uno de los teatros más hermosos que tiene París, a mí me parece, que se llama el Teatro Champs-Élysées, y que bueno, que fue, mostrémoslo en su interior, porque es precioso, y a él le costó un disgusto enorme, porque el día que fue estrenada la consagración de la primavera, en 1913 fue esto de Stravinsky, a la gente no le gustó, y se armó tal lío, tal baraúnda, todo eso, que fue un fracaso de este pobre Astruc, que después se va a ir por un tiempo a Estados Unidos y después va a volver y va a ser un empresario que va a ser uno de los primeros que va a introducir el jazz en Francia, y que fue muy amigo también, pero muy amigo del otro que vamos a decir que era judío, porque la madre de él era judío, que era Marcel Proust. Eran íntimos amigos. Bueno, sigamos, Marcelo, porque yo creo que ya falta. Miren qué precioso que es este teatro por dentro. No dejen de visitar, o por lo menos mirar esa construcción por fuera. Sigamos. Y bueno, y acá tenemos una pequeña película que nos cuenta quiénes fueron estos judíos y qué cosas hicieron, para terminar nuestro encuentro de hoy. Rothschild, Pereire, Camondo. Aujourd'hui encore, ces noms sont synonymes de haute finance, de luxe et de pouvoir.
Originaires de toute l'Europe, les fondateurs de ces dynasties arrivent en France tout au long du XIXe siècle et vont contribuer de manière considérable au développement économique, industriel et artistique du pays, mais aussi et surtout de sa capitale, Paris, à laquelle Napoléon III et le baron Haussmann vont offrir son visage actuel. Banquiers et hommes d'affaires, ils étaient aussi de grands amateurs d'art et de très généreux mécènes. Comme un écrin dans lequel conservaient leurs inestimables collections, les hôtels particuliers qu'ils se firent édifier par les architectes les plus célèbres de leur temps sont aujourd'hui les ultimes témoins de cette époque disparue. De l'Empire à la Troisième République, Culture J vous invite à marcher sur les pas de ces illustres familles, dont les noms sont gravés dans le marbre de nos musées nationaux, tout comme celui de Rose Valland, ici, au musée du Jeu de Paume, où s'achève cette visite passionnante. Bueno, debo decir, Marcelo, que está perfecto, por lo menos la traducción. Y esta es una historia, lo que vieron, al final hay una película que cuenta la historia de Rose Valland, cómo preservó todo este arte, porque los nazis no solo quisieron destruir París, usaron este museo que empieza siendo como un lugar para jugar al tenis y después es como un ala, donde se guardaron, los nazis empezaron a juntar todas las obras de arte que se robaron, las depositaron para llevárselas a Alemania. Así que hay todo, pero muchas gracias, un sobreimpreso perfecto, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por, no sé si tienen ganas de que hablemos o... Hay algunos saludos, hay una pregunta nomás acá que hace Pablo, que es cómo reaccionaron las élites estas judías frente al caso Dreyfus. En general, las élites judías, bueno, parece ser que Camondo Moïse, porque ya el hermano se había muerto, estaba muy indignado, participaron, uno de los, estos que estaba casado con los Camondo fueron un abogado de ellos para defenderlo. Sí, todos participaron y no nos olvidemos que algunos no tanto, pero en general, bueno, acá empieza, es una separación prácticamente, si no se hubieran dado cuenta los franceses que se ocupaban y se hacía justicia en el caso Dreyfus, o la Revolución Francesa y los valores que había defendido tanto tiempo iban a caer en el olvido, iba a ser la destrucción de ciertos valores franceses, bueno, estos judíos trabajaron mucho por todo eso. Y fue muy amargo también para estos judíos franceses tan patriotas descubrir, a uno de los que le pasó fue a Herzl, que descubrió que él era simplemente un judío y por más que amara a Alemania o a Viena o a la cultura, lo mismo que le pasó. A ver, ¿por qué era capitán Dreyfus? Dreyfus era capitán porque venía de los judíos del norte de Francia, que querían liberar a Francia de Prusia, querían que volviera, porque es lo que se va a producir después la Primera Guerra Mundial. Así que eso, sí. Bueno, ya vamos lo que tenemos que hacer es algún programa, se lo va a dedicar solamente al caso Dreyfus, que da mucho para hablar, con Emile Zola y toda esta historia. Vamos a agendarlo también. Vamos a agarrar, la verdad que me pone contentísimo ver que están de todo el mundo, están los amigos de siempre y están los amigos nuevos, como por ejemplo Mario Crema, que nos contó el año pasado la historia de su familia, que es muy emblemática. Saludamos a Mario, un gusto tenerte por aquí. Los invito, abajo tienen la dirección youtube.com/sfarad, donde están la mayoría de ustedes ahora. Ahí está el video de esa raíces de Sefarad que hicimos, que estuvo fabuloso. Y eso fue pasado, y ahora para la semana que viene tenemos a Gabriela, que la saludamos, le damos la bienvenida, la tenemos el jueves que viene, ya les vamos a repetir con qué título.
Ivonne Stern nos saluda Rebeca desde Costa Rica, Adrián Toro Quinteros, por supuesto, firme como siempre. Desde Londres, el que no duerme, porque para mí no duerme Bernard, está siempre ahí. Shalom para todos, dice José Celdes, José Balaz desde La Rioja. ¿Desde cuál La Rioja? ¿Puede ser la de España o la de aquí de Argentina? Pero de cualquiera de los dos. Bienvenido, José. Pablo, por supuesto, como siempre. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Juan Sánchez, Shalom Aleichem. Judy Reutberg te saluda, Lili, y también Alicia. Sí. Hola, Judy. Hola, primita. ¿Te seguí, Lili? Hola, Betty. Betty Clara, saludos desde México. Alan Carciente, como todas las temporadas de Raíces de Sefarad, buenas tardes desde Caracas. Cuando yo comentaba de los cursos, Adrián reforzaba la idea de que valen la pena. Susana Pusak de Linetsky, saludos a todos desde Buenos Aires y muchas gracias a todos los organizadores por brindarnos actividades. Hoy se fue. Bueno. Quiero contar una pequeña anécdota. Ya sabes, yo soy así. Cortita, Sí, dicen que los judíos se van, los ingleses se van sin despedirse, los judíos se despiden y no se van nunca. Yo soy de esa. Bueno, quiero decir que la que ayudó a demostrar la inocencia de Dreyfus fue una judía, la hija de la familia Sazón, que se había casado, se convirtió y se casó también con un judío converso que eran dueños de los principales diarios de Londres. Y ella le pagó por una carta a Esterházy, al que había sido el verdadero traidor, y con eso se demostró la inocencia de él, de Dreyfus. Así que otras judías sefaradí, inglesa, porque era de la familia Sazón sefaradí, de donde a ustedes les gustara, a pesar de que el apellido de casada de ella era Ver, y tenía los diarios más importantes, esto ayudó a demostrar esa inocencia. No quería dejar de decirlo porque también y como todo tiene que ver con todo, mañana aquí en Argentina es feriado en recordación del golpe de Estado del 26 de marzo del 76. ¿Y por qué digo que todo tiene que ver con todo? Porque tiene que ver con nuestra charla que va a tener la semana que viene, que vamos a también hablar de la dictadura. Lo va a hacer Gabriela, no nosotros. Y también el apellido Sazón tiene que ver con eso, por el secuestro de quien era el secretario del presidente de facto Lanussi. Así que todo tiene que ver con todo. Y por la cantidad de judíos, en el número de que vivían acá en la Argentina, por la cantidad de judíos que fueron secuestrados y desaparecidos. Eso seguramente va a hablar algo la semana que viene. A ver, teníamos a Diana, íbamos por Diana, ¿no? Había quedado por la mitad de Susana. Sí. Susana, saludos a todos desde Buenos Aires y muchas gracias a los organizadores. Ya lo habíamos leído. Diana y Hanover desde Córdoba, Argentina. Menos mal que aclaran, porque tanto en La Rioja como Córdoba tenemos en los dos países, en Argentina y España. Un placer escuchar a Alicia, excelente exposición, muy buena selección del tema, gracias. Antonio Junquera, buenas noches desde Madrid. Otro que duerme y se acuesta tarde. Hola. Ya lo preguntamos. Alan Carciente en Venezuela, he visto algunos cuadros de Camille Pizarro, sí. Adrián nos dice, aprendemos cosas nuevas todos los días, gracias a vosotros, a todas y todos, al Centro Cultural, a Marcelo, a Liliana y a Alicia, y muchos más. Infinitas gratitudes por enseñarnos. Un placer. Perla nos dice, como siempre, tus conocimientos y la manera de transmitirlos, imperdibles. Gracias, Perlita. Gracias, Perlita. Es una muy buena amiga mía. Gracias. Y Judith nos dice, muchas gracias, Alicia. Una presentación fabulosa. Aarón Ben Mordejai. Aarón Ben Mordejai, una presentación fabulosa. Bernard Miller, gracias. Qué presentación más emocionante. Conocía ya mucho de la historia, pero sin los detalles del papel de los judíos y sobre todo de los sefaradíes. Fascinante. Gracias otra vez. Muchas gracias. Ivonne
nos dice, muchas gracias por la conferencia, súper interesante. Catalina nos dice, excelente. Gracias. Y Gabriela, que estará la próxima semana, nos dice que sí, los espero. Por supuesto, los esperamos a todos la próxima semana para la charla de Gabriela. Fernando dice buenas noches a todos desde Jaén, España. ¿Cuántos desvelados que tenemos hoy? Porque allí es muy tarde, ¿eh? Así Digamos es. de paso que en Jaén está el mejor aceite de oliva de todo el planeta. Así es, Seguro. aparte del pasado de Jaén judío. Judith dice shalom desde Buenos Aires. La historia de los judíos Jaén también está en un video de un Raíces de Sefarad que ya hicimos con el amigo Cámara. José Balásira desde Argentina, de La Rioja, Argentina, ¿eh? La Rioja, Argentina. Saulo Tavares, buenas noches bueno. desde Fortaleza. Donde hubo muchos Bernabé judíos. dice, probablemente en julio vamos a tener una charla sobre los Sazón en la Jewish Genealogy Society of Great Britain. Bueno, por favor, mándenos Buenísimo. los detalles. Será muy interesante. Gabriela te dice, excelente exposición, Alicia, aprendí temas que para mí son nuevos. Muchas gracias, Gabriela. Si puedo, te voy a escuchar también, te veré a vos también. Bueno, qué noche, Tete, decía un argentino por aquí. Una noche fantástica. Yo me pone muy contento ver que vienen los de siempre y viene mucha gente nueva y que llega a todo el país. Nosotros tenemos un espacio físico para hacer las charlas y hemos decidido dejar esas charlas de lado para hacer estas que son globales y la verdad que no nos arrepentimos. Nos encanta, vino mucha gente hoy también. Y tenemos queremos decirles también que todas estas charlas, así como Marcelo nombraba algunas otras, están en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Van a encontrar esta y todas las anteriores y les pedimos que nos da mucho beneficio si les gusta el video y le ponen like, me gusta. Bueno, si yo no lo sabía, hay muchos, les voy a poner, por supuesto, a ustedes que sé decirlo. Muchas gracias. Alicia, como siempre, imperdible y vamos a seguir contando con tu presencia en Raíces de Sefarad. Cuenten conmigo cuentan siempre. Bravo. Este próximo domingo tenemos la actividad que es en Ladino, el Teatro Sefaradí en Turquía, en vivo con Karen Sharkon y Yoyo Eskenazi. Esto es charlas en Ladino, judío español, el domingo a la 1 del mediodía. También será para no perder. Yoyo ya estuvo con nosotros en encuentros de Al-Had y nos hemos divertido muchísimo. Y como ya dijimos muchas veces, en el día de hoy, pero nunca es poco, vamos a tener el próximo jueves 30 de marzo, a esta misma hora, a Gabriela Alfie contándonos sobre vivencias y ficciones, la colectividad sefaradí en la época de la dictadura en Argentina. Así que será un tema que no hemos tocado aquí, pero seguramente muy súper interesante. Nos vamos entonces hasta el domingo que viene o hasta el jueves que viene, en cada momento. Ya la semana que viene además les vamos a contar que además de la del domingo y de la del jueves, va a haber una especial en el medio, también una presencial, pero eso se lo contamos la semana que viene, o si quieren pueden anticiparse y lo van a descubrir como siempre en sefarad.com. Chau. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.